Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, miércoles de la primera semana de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo desde 9 hasta 13. En aquel tiempo, cuando ya se alejaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado junto a la mesa donde cobraba impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, llegaron otros muchos cobradores de impuestos y pecadores, y se sentaron con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús, al oír la pregunta, respondió: los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Entiendan bien lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, pues yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. El texto realmente es muy precioso. Nos ofrece una contraposición que a veces se da hasta el día de hoy a nivel social, dentro de la misma iglesia, entre los que se consideran justos o por lo menos más justos que los demás, menos pecadores, y por eso se ponen con una actitud de soberbia, y los que, al contrario, consciente como son de su propia situación, no pueden vantar ninguna forma de justicia o santidad frente a Dios. Pero esto puede pasar muchas veces también dentro de nosotros, porque nosotros mismos, que no somos ni justos ni injustos, porque somos santos, pecadores, gente que trata de cumplir la palabra, pero muchas veces no logra. Bueno, se puede decir que este enfrentamiento a veces lo encontramos incluso dentro de nosotros. Bueno, Jesús acababa de sanar el enfermo que los amigos le habían traído en la camilla. Jesús, antes que sanarlo físicamente, había perdonado su pecado y eso ya había dado escándalo. Cuando Jesús está yendo, nos encontramos en el pueblo de Cafarnaún, a la orilla del lago de Galilea, donde Jesús ya de tiempo se había trasladado dejando Nazaret y eligiendo esta ciudad porque estaba a un crucero entre muchas vías, ahí pasaba mucha gente, tenía más la oportunidad de anunciar el Evangelio, la buena noticia del reino de Dios. Bueno, quien ve a Mateo, un recaudador de impuestos. Con Jesús ya iban los primeros discípulos. Recordamos las dos parejas de hermano, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, y Santiago y Juan, también hermanos entre ellos. 4 personas pobres, pero gente honrada. Al contrario, ahora Jesús ve a Mateo, un recaudador de impuestos. Bueno, como los recaudadores de impuestos trabajaban por los romanos y por el rey Herodes Antipa, hijo del más famoso rey Herodes, bueno, el pueblo lo odiaba esta clase de gente, considerados como traidores porque apuraban al pueblo con los impuestos para los invasores extranjeros paganos, y también porque aprovechaban de esta situación para robar por sí mismo. Así que no solamente eran odiados por el pueblo, digamos a nivel social, y el pueblo tenía toda la razón, sino también que se le consideraban traidores de la patria, traidores de su propio pueblo, que siendo el pueblo de Dios, en definitiva, eran considerados blasfemos, eran considerados
gran pecadores y por eso excomulgado de la comunión religiosa de Israel. Bueno, Jesús lo mira y ¿qué hace? Extrañando a todo el mundo, le dice, sígueme, con la misma inmediatez con la cual había dirigido esta invitación a los primeros 4. Y Mateo, de manera sorprendente, deja todo y lo sigue. En aquel tiempo no teníamos estos medios de comunicaciones sociales. El texto puede solamente tramandarnos las palabras, la narración. A mí me hubiera gustado ver en este momento la cara, no solamente de los fariseos y de los otros que se encontraban por ahí, sino de los mismos 4 primero, que ya habían seguido al Señor Jesús. En el momento que cayeron en la cuenta que Jesús estaba llamando también a él. No olvidamos que Pedro, Santiago, Andrés y Juan odiaban a esta gente, porque cada mañana cuando salían del lago porque habían pescado durante la noche, la sola cosa cierta que podían esperarse era encontrar a la orilla del lago esta clase de gente, los recaudadores de impuestos, esperándole para pesar el pescado y hacerle pagar los impuestos, incluso cuando pescaban poco. Así que los primeros en odiar a esta categoría eran precisamente los suyos, pero a esta altura ya se habían dado cuenta que si querían ser discípulos de Jesús, tenían que aceptar su opción. La escena se traslada en la casa. Aquí hay un asunto particular. Hay algunas traducciones que dicen en la casa de Mateo, pero el texto originario griego no dice en la casa de Mateo. Y de esta manera, correctamente, la traducción italiana, por ejemplo, a diferencia de esta, que añade de Mateo, no dice de Mateo. Y por eso yo no le he leído, he saltado, porque me fui a averiguar el texto originario griego, no dice de Mateo. Es cierto que el contexto puede dejar suponer que fuera la casa de Mateo, pero no lo dice, no solamente. Dice como fuera un absoluto en la casa. No olvidamos que Jesús habitaba en Cafarnaún y dirigiéndose a Mateo le dice, sígueme. Evidentemente uno invita a seguir a su propia casa, no a la casa del otro. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? ¿Por qué es tan importante? Porque tratándose de la casa de Jesús, se convierte inmediatamente en un símbolo de la iglesia. La casa de Jesús es la iglesia, donde, no acaso, ¿qué hace Jesús? Ofrece un banquete, la Eucaristía, ofrecido a quién? A todos, sin distinción, de manera especial a los pecadores. Y ahí van a recibir el perdón, vamos a recibir el perdón. Es decir, que el evangelista Mateo nos ofrece en unas poquísimas líneas una imagen de lo que tiene que ser la iglesia para ser la auténtica casa de Jesús, la casa de la Eucaristía y la casa del perdón. Evidentemente no faltan los que se escandalizan, en este caso los fariseos, y pero Mateo lo recuerda cuando escribe este evangelio, ya pasaron 50 años, qué valor tenía recordar que aquel día los fariseos, una congregación laica, una confriada de gente muy piadosa que buscaba la pureza de la fe, el respeto fanático incluso de la ley, qué sentido tenía por el evangelista recordar 50 años después que aquel día se habían escandalizado. Tiene sentido y valor porque el evangelista se da cuenta que la actitud que en aquel tiempo había sido de los fariseos, ahora se va encontrando incluso dentro de la iglesia.
incluso dentro de algunos que son discípulos de Jesús, se está dando la tentación de juzgar a los demás y tal vez de convertir la iglesia en una comunidad de supuestos elegidos, no de pecadores perdonados. En cambio, la iglesia, para ser la auténtica casa de Jesús, tiene que ser el hogar para los que buscan perdón. Y por eso Jesús recuerda de manera muy dura, directa, casi echándoselo en la cara a los fariseos, un versículo del profeta Oseas, Oseas capítulo 6, versículo 6. Misericordia quiero y no sacrificio. Dice, entiendan bien lo que significa, porque es esto lo que el Padre Dios quiere. Y si pensamos que el profeta Oseas había vivido en el siglo VIII, es decir, más o menos algo más que 700 años antes que Cristo, el hecho que Jesús lo diga de esta manera es como para regañarle, diciendo, ya pasaron más que 700 años y ustedes todavía no han entendido lo que Dios realmente se espera por parte de ustedes. Y termina con una afirmación que es casi sarcástica. Dice, como el médico va donde los enfermos y no donde los sanos, yo he venido para los pecadores, porque necesitan de la salvación los pecadores, no los justos. Claro, Jesús está diciendo los que se consideran justos, porque realmente nadie puede considerarse justo frente a Dios. Y si uno lo hace, al final está pecando del pecado más grave, que es la presunción que impide al mismo Dios de perdonarlo. Porque si uno no reconoce de estar necesitado del perdón, crea un muro entre sí mismo y la misericordia de Dios. De esta manera Jesús, de forma un poquito sutil y sarcástica al mismo tiempo, le está diciendo, preocúpense que ustedes mismos necesitan de esta misericordia y se están automáticamente excluyendo por su soberbia. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y sabiendo que al mismo tiempo somos los pecadores necesitados de perdón, y también los que tenemos que perdonar a los demás, haciendo tesoro de la petición del Padre nuestro, perdona nuestra deuda como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, bueno, tratamos de recibir para donar esa misericordia y gozar por la paz que nos trae.